Entonces, esta cuestión de automatización no se puede ver de manera aislada, en separado de las pruebas manuales. Porque muchos creen que la automatización de pantallas sigue la misma lógica de la automatización de las pruebas unitarias. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia. Para iniciar, me gustaría presentarles quién es Fato. Voy a mostrarles un poco de nuestros servicios. Nosotros somos una empresa de soluciones para la gestión de software, donde prima la dimensión de los resultados en el espacio de la relación entre clientes y desarrolladores. Hemos venido trabajando esto durante más de 21 años en más de 10 países y más de 700 empresas a quienes hemos atendido. Estas, por ejemplo, son algunas fotos de una de nuestras unidades donde antes nos reuníamos cuando se podía reunir antes de la pandemia. Fato, en el próximo slide, nosotros quisiera preguntarte 3 cuestiones. Y si la respuesta es afirmativa a una de estas, nosotros tenemos soluciones creativas para ayudarte. Hoy por hoy, ¿estás conforme con el software contratado? Con Fato usted podrá responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría de forma asertiva. Los lanzamientos demoran mucho y vienen con defectos y los costos solo aumentan, pues recibe un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Tiene usted dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para los directivos? Justifique un presupuesto con desarrollo de soluciones de software. Nosotros generamos confianza para obtener resultados y transparencia en nuestros servicios, pues operan en 3 niveles de compromiso. El primer nivel es el entrenamiento, donde aprende con profesionales que viven el cotidiano de sus desafíos y cómo lidian con ellos. Consultoría, donde trabajamos con usted para atenderlo mejor a su problema de gestión de software y desarrollar la mejor solución. Y por el tercer nivel es el de outsourcing. Continúe con una estructura de más de 20 años para obtener el desempeño máximo en contratos con fábrica de software. Para alcanzar estos resultados, nosotros nos apoyamos en 6 pilares: el área de requisitos, el área de medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. En esta conferencia abordaremos el tema referente a certificación y calidad de software. Y en estos momentos voy a dar paso a Carlos Vázquez Cadu, que comenzará con esta charla. Excelente, muchas gracias, Estrella. ¿Me escuchan bien? Excelente. Estrella se olvidó de comentar que la participación del grupo es parte fundamental de este evento. Entonces, por favor, utilicen la caja de chat para hacer sus comentarios, sus cuestiones, algún tema que les gustaría discutir. Este trabajo es una secuencia de una serie de eventos, entrevistas, webinars sobre el tema de la automatización de pruebas. Y este es el tema final porque él trata de que la mayor parte de las personas comprende por automatización de pruebas, que es la automatización de pantallas, automatización de un usuario utilizando el sistema y de manera automática certificándose que los resultados están compatibles con las entradas en las pantallas, en los informes. Entonces, procuraré ser breve
en esta introducción porque quien ya ha participado de nuestros otros eventos ya conoce esta estructura de la automatización de pruebas. Entonces, cuando se comenta sobre automatización de pruebas, hay diferentes entendimientos para diferentes personas de qué se refiere por automatización de pruebas. Entonces, uno desarrollador puede pensar en términos del desarrollo guiado por pruebas, el TDD, donde como parte indisociable de la codificación se desarrolla antes del código el código de teste para que se pruebe la efectividad de las unidades. Entonces, esta es uno de los entendimientos para el término de automatización de pruebas. Otro puede comprender por automatización de pruebas el tema de la captura, grabación y reproducción de las acciones de un usuario humano por un sistema de pruebas. Entonces, es el record en replay, donde las acciones de un usuario son grabadas y después reproducidas. Se puede pensar también que la automatización no se refiere solamente a la cuestión de la captura y reproducción, sino que también el desarrollo de scripts para pruebas personalizadas. Se puede comprender las pruebas no funcionales, las pruebas de carga, las pruebas de desempeño y las pruebas funcionales y de seguridad. Entonces, el tema de automatización es muy amplio y nosotros vemos que una definición adecuada para el término es la aplicación e implementación de tecnología de software para el soporte a todo el ciclo de pruebas con el objetivo de hacerlas de manera menos onerosa, de manera a traer resultados más significativos y en términos generales proveer un mejor retorno sobre las inversiones con el desarrollo. Entonces, esta cuestión de automatización no se puede ver de manera aislada, en separado de las pruebas manuales, porque ¿cuáles son los requisitos para la automatización de la prueba de una pantalla? Son los casos de pruebas. Entonces, los productos que se generan para las pruebas manuales son insumos importantes para la automatización. Hay incluso abordajes de desarrollo como el BDD, donde la especificación del comportamiento que se espera del software es descrita en términos de los casos de pruebas, solo que con otro nombre. No se llama casos de prueba, se llama de escenarios para evaluar si una historieta del usuario ella está correcta o si le está errada. Entonces, los insumos para la producción de la automatización funcional son los productos de las pruebas manuales. Entonces, sobre la automatización de pruebas, la idea es perfectar las pruebas manuales por medio de la automatización. Entonces, imagine que hay un informe donde para verificar los resultados se tiene que evaluar docenas de campos y con docenas de cómputos. Es un trabajo que cuando se realiza de manera manual es intensivo, es enfadonho y
se promueve un potencial de error grande, porque requiere un nivel de atención que es muy alto. Lo mismo se pasa cuando se tiene que llenar una cantidad muy grande de campos en una entrada de datos. Entonces, la idea de automatización, con cualquier automatización, es ganar en eficiencia, ganar en eficacia. Un problema que yo veo con el tema de la automatización es que el profesional de pruebas, él tiene una mentalidad que no es la mentalidad como del desarrollador. Son perfiles completamente diferentes. Y cuando se comenta sobre automatización, es necesario, en verdad, que el profesional que trabaja con QA, con las pruebas, él tenga conocimiento de programación. Entonces, la automatización es un trabajo de desarrollo de software. Una laguna que se ve es que no hay en el mercado de manera generalizada una metodología para eso, o tampoco la integración del trabajo de desarrollo de la automatización de las pruebas funcionales con el flujo de desarrollo del software, la progresión de las releases. Otro tema importante para comentar es que la automatización no sustituye la habilidad, el conocimiento de técnicas para desarrollo de los escenarios de pruebas, porque es común, principalmente cuando se trabaja en un ambiente de desarrollo ágil, que los productos del software no incluyan los casos de pruebas. Entonces, el profesional responsable por desarrollar la automatización, él tiene un trabajo adicional, más allá que la codificación de la automación, que es desarrollar los casos de pruebas. Entonces, sigue la necesidad de un profesional con conocimiento de las técnicas de pruebas. Y no se puede separar de manera clara la prueba manual de la automatización. El desarrollo de la automatización es un tipo de desarrollo extremamente interactivo. No es como se establece todos los procedimientos y después se desarrolla el código. No es la mejor solución este tipo de abordaje. Entonces, es un trabajo donde la identificación de los casos de pruebas, mientras se desarrolla el código, es algo que se mezcla, no se puede separar de una manera tradicional, como es común separar en el desarrollo de software alfa, del software que se pretende probar. Entonces tenemos diferentes niveles para pruebas. Tenemos las pruebas unitarias, tenemos las pruebas de componente, tenemos las pruebas de integración. Y este es un tema que ya se discutió bastante en otros eventos que hemos realizado. No voy a repetir para agilizar el tiempo de la presentación. Tenemos más tiempo para discutir. Entonces, el tema de hoy es en el nivel de las pruebas de sistema o en el nivel de las pruebas de aceptación.
en el nivel de las pruebas de aceptación, es como una certificación de calidad de software. Un evento que es anterior a la aceptación del usuario, que tiene, que tiene el propósito de certificar que el software tiene el comportamiento deseado. Entonces, los primeros niveles unitarios de componente de integración, ellos son la automación de las pruebas en estos niveles son indisociables del flujo de desarrollo. Entonces, si yo tengo un equipo de desarrollo ágil, por ejemplo, el esfuerzo para el desarrollo de estos 3 niveles de pruebas son indisociables, no se puede separar del trabajo de los devs, de los desarrolladores. No hay necesidad de una metodología diferente que la propia metodología de desarrollo para abordar estos temas de las pruebas de unidad, de componente, de integración. Hay necesidad de dos puntos llave. Un es reevaluar su metodología de desarrollo para que en el desarrollo usual, en el desarrollo cotidiano, en la secuencia normal de desarrollo, las actividades para la codificación de código de pruebas sean realizadas. Entonces, es una cuestión que nosotros en FATO llamamos de arquitectura de pruebas. Entonces, la arquitectura de pruebas se debe reevaluar con el objetivo de incluir en esta arquitectura de pruebas del desarrollo normal la entrega de código para la prueba de unidad, para la prueba de componentes y para la prueba de integración. Entonces, en esta charla de hoy, el tema no es la prueba unitaria, la prueba de componentes, la prueba de integración. Eso es así, no porque estos temas no sean importantes. Eso es así porque en nuestros últimos eventos, todos disponibles, se puede oír la presentación, la discusión, las entrevistas sobre este tema de la actualización de la arquitectura de pruebas. Un tema que es relevante es que es común empezar con algunos intentos de implementación de las pruebas de unidad, las pruebas de componente, como si fuera una prueba de concepto, y eso se olvida de eso después. Entonces, es importante que después de la definición de una arquitectura de pruebas, donde se establezca cuáles son las responsabilidades, cuáles son los puntos para que se considere una funcionalidad done, una función como hecha, y también esté definido que se tenga el código de pruebas de unidad, de componente, de integridad. Entonces, tenemos la definición de una arquitectura de pruebas y de las entregas si las entregas están en conformidad con la arquitectura definida. Entonces, la charla de hoy, la énfasis es la prueba de sistema, la prueba de aceptación. Entonces, el alcance de la automatización de prueba es muy amplio. En esta sesión vamos a enfocar las pruebas funcionales, que en resumen es la prueba de pantalla, es la prueba de informes, es la prueba del aspecto funcional del producto. Típicamente, ¿cuál es el caso de uso de este tipo de automatización? Es para garantizar que
una entrega no ha fallado con algo que anteriormente ya funcionaba. Entonces, el intento es certificarse que no hubo una regresión del software con defectos que anteriormente no existían. Entonces, si uno para pensar, el nombre debería ser prueba de no regresión, sino que el mercado utiliza el nombre prueba de regresión para este propósito. Entonces, como se puede ver, no hay sentido en la entrega de una release. Tenemos una release número 3, dale 3, y en esta release 3 no hay sentido en que se entregue el código de pruebas de las funcionalidades, de las features que componen la release 3, porque el objetivo no es probar la release 3, el objetivo es evaluar si la funcionalidad disponible, si las features disponibles antes de la release 3 siguen funcionando como antes funcionaban. Entonces, este es un punto clave en esta charla, porque muchos creen que la automatización de pantallas sigue la misma lógica de la automatización de las pruebas unitarias, de las pruebas de componente, de las pruebas de integración. Mientras estos 3 niveles de pruebas, ellos tienen que estar en la misma secuencia de desarrollo. Las pruebas funcionales, ellas siempre están con un delay, con un retraso cuando comparada con la entrega del software algo del teste. Solo un comentario, alguien comentó, ¿dónde quedarían las pruebas E2E? Pruebas E2E se refieren a evaluar la integración de una empresa con otra empresa. Entonces, imagine que usted es una van, por ejemplo, una empresa que trabaja con el encaminamiento de transacciones financieras. Y en último caso, se necesita evaluar la efectividad de la validación de los datos junto a la empresa final, la institución financiera, por ejemplo, y el envío de las transacciones para este banco, para esta institución financiera. Entonces, observa que este tema nos tiene diferentes niveles involucrados. Entonces, hay integración. Entonces, las pruebas de integración deben ya incluir estas pruebas de integración entre diferentes empresas y también las pruebas funcionales. Entonces, el tema... se quiere decir otra cosa. Las pruebas end-to-end, de punto a punto, son las pruebas funcionales. Son las pruebas donde el interés no es evaluar el front-end, el interés no es evaluar el back-end. Cuando se realiza una prueba de sistema, se evalúa el conjunto de estas diferentes piezas. Entonces, esta prueba de punta a punta es exactamente a que me refiero en estas pruebas de sistema, en esta prueba de aceptación. Sino que también veo como relevante esta cuestión de la integración entre diferentes empresas, que en este caso se trabaja no solamente
en un nivel, mas en diferentes niveles, con todas las consideraciones que comenté. Jesús, ¿quedó clara mi respuesta en este tema que querías discutir? Bien. Entonces, hoy es muy común este tema de me voy a probar el back-end, me voy a probar el front-end. Estas pruebas están en el nivel de integración. Las pruebas de integración, entonces, ellas son indisociables del desarrollo. Entonces, cuando se realiza un desarrollo de determinada funcionalidad, y la funcionalidad no tiene front-end, no tiene back-end, el usuario no tiene visibilidad de front-end, back-end, él tiene funcionalidad de su objetivo que él busca. Entonces, que comento ahora es este segundo tema, que es la prueba del usuario. Entonces, ya comenté que es la prueba de regresión. Y hay algunos mitos que yo pienso que sea interesante comentarlos. Observa, no tenemos inteligencia artificial todavía. No sé si en 10, 15 años el escenario cambia. Pero todavía hoy no tenemos una inteligencia artificial que genere de manera automática pruebas para testar las pantallas, los informes. Entonces, lo que nos tenemos es una automatización basado en una programación. Entonces, la calidad de la automatización es tan buena cuanto bueno for el profesional responsable por elaborar los scripts para esta automatización. Incluso las habilidades de este profesional hay un reto, porque él tiene que tener alguna habilidad de programación y también él tiene que tener una habilidad de pruebas para descubrir los escenarios que necesita probar. Entonces, no se puede desconsiderar la cuestión de quién es el profesional haciendo la automatización. Y este profesional, él tiene que tomar algunas decisiones sobre estos tres temas. En esta presentación, yo busqué destacar puntos clave donde yo tengo la expectativa que agregue valor objetivo para ustedes. Entonces, la primera decisión, el primer conjunto de decisiones que este profesional tiene que hacer, dice respecto al alcance de cuáles funciones deben ser objeto de automatización para sus testes, para su prueba. Porque un entendimiento completamente equivocado es creer que 100% todas las funcionalidades tienen que tener una automatización en este nivel. Yo soy de opinión que toda funcionalidad tiene que tener automatización en los días de hoy en los niveles anteriores que hemos comentado hace poco. Pero la automatización de las pantallas, la automatización de las funcionalidades, que está de punto a punto, no es integral este alcance. Tenemos una heurística que el máximo de 60% de las funcionalidades con este tipo de automatización. Enseguida, en secuencia, después que nosotros ya tenemos un alcance con la indicación
de las funciones que se desea tener el desarrollo del código de prueba, tenemos para aquellas funciones, cuáles son los casos de pruebas, cuáles son los diferentes escenarios. Tenemos también una heurística donde tenemos cerca de entre 10 a 15 casos de prueba por funcionalidad en este alcance. Y, por lo fin, ¿cuáles son las nuevas oportunidades de automatización? Porque só se puede automatizar lo que ya se está hecho. Entonces, cuando una funcionalidad sufre un cambio en una nueva release, es esperado, se puede evaluar nuevos casos de pruebas que hasta aquel momento no existían. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes, principalmente porque la interfaz con usuario es algo que tiene una cierta volatilidad. Mientras las reglas de negocio, la estructura de cuáles son las funcionalidades, tienen una cierta estabilidad, la interfaz con usuario es algo que tiene una volatilidad casi que inherente. Entonces, si uno tiene la mentalidad de automatizar todas las funcionalidades, ¿qué pasa? Se va a invertir más dinero con la automatización do que con la automatización del negocio, que es un absurdo. Entonces, es muy crítico que estos 3 ítems sean considerados cuando se evalúa a automatización. Me voy a simplificar. Cuando yo comento automatización en este contexto, nuestro contexto ahora, me refiero a automatización de pantallas, de informes, no me refiero a otros niveles, ¿ok? Solo para simplificar la charla. Otro mito es que se debe comenzar por la interfaz con el usuario. Observa que calidad es de dentro para afuera. Entonces, si uno tiene más de 60% de las funciones con automatización funcional, normalmente se entra en un espacio donde el trabajo para ajustar lo que uno ya tiene por mudanzas en la interfaz con el usuario, promueve un costo que no se paga, porque ¿dónde que la inversión con la automatización se paga? Con la ejecución. Ejecuto una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces. Cuando yo ejecuto 10 veces, el costo ya se diluyó, ya se disolvió por 10. Pero si yo ejecuto solamente 2 veces, el costo se diluyó, se dividió solamente por 2. Sergio hace un comentario. ¿Qué pasa donde se presenta el caso de que están automatizando y te encuentras con uno de los sistemas involucrados? No permite ser automatizado. Sin embargo, es parte del ETOE. Observa que las tecnologías de desarrollo de automatización, ellas son extremadamente independientes de la tecnología de implementación. Entonces, cuando yo desarrollo un script para la prueba de una pantalla, es como si el script fuera un usuario interactuando con el sistema. Entonces, el otro sistema, no hay que haber
ninguna inversión en el otro sistema. El otro sistema tiene que estar disponible en el ambiente operativo donde se realizan las pruebas. Entonces, observa que el tema que estamos discutiendo es el teste de sistema, es un teste de punta a punta, y otros sistemas, sean sistemas en mi organización o sistemas en otras organizaciones, o que es necesario es el mismo ambiente operativo donde se realizan las pruebas manuales. Entonces, si uno tiene un problema, un obstáculo para la automatización en términos de la disponibilidad de un sistema involucrado, este problema es anterior a la automatización. Es un problema de los ambientes productivos para la prueba, sea prueba manual, sea prueba automatizada. Sergio, por favor, dime si compreendi de maneira correta su comentário, se há algum ponto que gostaria de comentar, por favor. Eu vejo como muito importante os comentários do público, porque as diapositivas são solamente para ter uma linha de discussão. Excelente. Muchas gracias por la participación, Sergio. Muchas gracias. Entonces, cuando uno tiene un alcance mayor que 60%, este número es un número que es una heurística, no es un número absoluto, mas es una referencia. Es un indicio que está con un alcance más amplio que el alcance óptimo. Y que probablemente se tiene un entendimiento equivocado de cuál es la mejor solución para la automatización de las pruebas. Entonces, otro punto aquí con destaque es que se debe, ¿cuáles son las funciones que uno debe priorizar, uno debe iniciar, uno debe añadir en el alcance para el desarrollo de las pruebas funcionales? Primero, más importante, que tenga una interfaz con usuario estable. Entonces, evalúa si la funcionalidad que desea automatizar, ella ya tiene una madurez donde la interfaz no sufre muchos cambios. Entonces, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque si uno cambia la interfaz con usuario, el mínimo que se tiene que hacer es reevaluar los scripts para las pruebas automatizadas. ¿Y qué pasa? Más inversión, más costo. Entonces, priorizar preferencia a funciones con la interfaz más estable. Después, que sea aquella funcionalidad con el núcleo, el centro de transformación del sistema. Aquellas funcionalidades donde tiene la complejidad lógica mayor, más grande, donde hay una mayor posibilidad de errores. Por ejemplo, uno cambia un método y este método fue cambiado de manera puntual. Y este método es utilizado en miles de funciones y no es viable realizar las pruebas de manera manual en todas estas funcionalidades, en estas funciones que utiliza este método. Entonces, funciones que utilizan métodos compartidos de manera general por un número grande de otras funciones, es un candidato natural para incluir en el alcance de la automatización de pruebas. Entonces, otro punto. Atento para la cuestión del ambiente operativo, porque cuando decide
usted decide sobre el alcance para la automatización de pruebas. Y este alcance es una cosa viva. De la misma forma que el desarrollo de software se tiene diferentes liberaciones de versiones, lo mismo se pasa con el código de pruebas. Entonces, estas análisis, estos puntos, ellos tienen que ser evaluados mientras se evoluciona con el desarrollo. Entonces, tome en cuenta en esta evaluación el ambiente operativo. ¿Por qué? Porque es importante, y también se pasa en la prueba manual, como he comentado há pouco, que otras aplicaciones tienen que tener respuesta para una prueba funcional, una prueba de punta a punta. Entonces, evalúa se o ambiente operativo donde se pretende desarrollar as pruebas é compatível com este grado de automatização. Então, por exemplo, se determinado sistema não está disponível, quando ele recebe a primeira transação, automaticamente se põe uma instância para tratar da homologação. Então, esses 3 pontos sobre a inclusão de uma função no alcance da automatização. Outro ponto que potencializa a inclusão de uma função no alcance é a natureza da função. Então, funções que têm volume de salida muito grande, que se tem que comprovar diferentes cômputos, que os resultados se podem colocar de maneira fija no script. Então, estes são itens que são buenos candidatos a incluir no alcance da automatização. Recuérdate que o tema da charla de hoje são os 20% que resuelven os 80%. Então, uma das partes mais críticas da automatização do teste funcional é exatamente estabelecer qual é o alcance para esta automatização. Então, funções que têm alto volume de salidas, que têm muitos dados que se têm que informar, que manualmente é algo que exige uma inversão de tempo, de esforço muito grande. Outro ponto que também potencializa a automatização das pruebas é a prueba em diferentes versões de browsers. Temos um cliente em Brasil que tem 33 entre browsers e versões que se necessita homologar, aceptar. Então, este é um caso típico onde a automatização traz benefícios que justificam sua inversão em seu desenvolvimento. Então, em resumo, esta imagem já utilizamos em outros eventos que hemos realizado, pero veo como fundamental apresentá-la sempre que se trata deste tema. As pruebas funcionales, que nosso colega chamou de end-to-end, elas devem representar 20% da inversão com pruebas automatizadas. Então, observa que eu comentei 60% da quantidade de funções, sino em termos de dinheiro, de tempo, não mais do que 20% das inversões. E onde eu invirto os outros reais, dinheiros, esforço, em la qualidade de dentro para fora, no shift left, no shift left de las pruebas. Ou seja, teste de unidade, teste de integração, de maneira orgânica, intrínseca ao próprio desenvolvimento. Bem,
Otro mito muy peligroso es creer que automatización de pruebas funcionales se resume a record en playback. Entonces, definitivamente, el record de playback es solamente un punto de partida para el desarrollo de los scripts. Entonces, se comienza con un récord en playback y después se tiene que mejorar el resultado para incluir el grado de automatización que costumbra justificar el retorno sobre la inversión. Entonces, es un punto de partida. El record and play no es la solución, es el primer paso para esta solución. Entonces, el tester, él tiene que tener conocimiento de un lenguaje de programación. Pero no se desespere, porque no se necesita tener un conocimiento profundo como se necesita, por ejemplo, cuando se desarrolla la arquitectura de la solución. Tampoco se necesita de un conocimiento muy amplio en términos de diferentes lenguajes de programación. Básicamente, Python y Java son las lenguajes que se utilizan. Ah, Cadu, pero el software él es desarrollado en .NET. No importa, porque o que se utiliza para las pruebas funcionales son los elementos de la página, son los elementos de HTML, son los elementos de las respuestas. Si esa respuesta fue generada con .NET, si esta respuesta fue generada por un paquete, si esta respuesta fue generada por Java, esto no es importante. Lo que importa es la información que uno recibe. Entonces, no entre en pánico. Y las herramientas, ellas tienen, ¿cómo puedo decir? Tienen una arquitectura de soporte que torna la codificación muy sencilla, muy simple, en términos de desarrollo. Entonces, es un desarrollo simple. Bien, yo veo un problema en términos de este tema, que es la laguna sobre cómo el desarrollo de las pruebas funcionales ello funciona en conjunto con el desarrollo del software. Entonces, por ejemplo, si uno trabaja con Scrum, nosotros tenemos los sprints. Después de 3 o 4 sprints, nosotros tenemos la liberación de una nueva versión. Y hay un ritmo para esta evolución en el desarrollo del software, donde el desarrollo de las pruebas funcionales se inserta en este flujo. No hay, en las metodologías de referencia, no tenemos de manera sencilla, de manera objetiva, una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo el flujo de desarrollo de las pruebas funcionales insertanse en el desarrollo de software? Entonces, nosotros hemos realizado para un banco en Brasil el diseño de una metodología, solo que no es una metodología para software de aplicación, es una metodología para el software de pruebas de la aplicación. Y de manera, resumen, un panorama de esta metodología, tenemos seis etapas. Primero, la recopilación de requisitos y análisis de necesidades de pruebas. Observa que los requisitos no se refieren, es necesario,
a los requisitos del software que se va a probar, sino que a los requisitos para la automación de pruebas. Entonces, los casos de pruebas, en este contexto, ellos tienen el papel de requerimientos, de requisitos para el desarrollo de las pruebas automatizadas. De esta recopilación de los requisitos, el análisis, se evalúa la necesidad y se desarrolla los casos de pruebas para la automación. ¿Por qué eso? Porque, solo un momento, por favor. Solo un momento. ¿Por qué esta inversión en el desarrollo y diseño de casos de prueba? Primero, porque es común hoy que no exista disponible estos casos de pruebas. El proceso de requisitos se resume a historias de usuario. Y estas historias nos describen reglas de negocio. Estas historias nos describen cómo el sistema interactúa con el usuario. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos información sobre este tema? Voy a cerrar el video porque yo creo que disminúa el potencial de problema, ¿ok? Ok, todo bien. Bien. Alberto ha comentado que los casos de pruebas se pueden inferir de los criterios de aceptación. Exactamente este es el motivo de tenermos el segundo punto en esta metodología. ¿Por qué? Este trabajo de inferir los criterios de aceptación, los casos de prueba basado en los criterios de aceptación, es el objeto de la segunda etapa de esta metodología, que es derivar, inferir estos casos de pruebas basados en los criterios de aceptación de las historias de usuario, cuando estos existen, porque no es una o dos veces que yo tengo la oportunidad de trabajar en contextos donde hay las historias, sin embargo, no existen diferentes criterios de aceptación. Alberto, ¿le respondí su colocación? ¿Algún comentario adicional? Excelente. Entonces, la segunda etapa es exactamente para este propósito, porque es común que no haga todavía disponible los casos de pruebas adecuados, completos para la automatización. Otro punto clave es el análisis de los objetos de automatización. Observa que se puede reutilizar en la automatización de una secuencia de casos de pruebas de regresión. Es natural, es deseable la reutilización de scripts disponibles, de objetos de automación disponibles. Entonces, la tercera etapa es evaluar para la necesidad en específico de este desarrollo cuáles son los objetos de automatización disponibles. Los próximos ítems, ellos están de una manera secuencial, 4, 5, 6. Sin embargo, solamente por una cuestión de exposición, porque en términos prácticos, el desarrollo de los scripts, la ejecución de los scripts y la evaluación y revisión del programa de automatización es una secuencia única, porque no se desarrolla todos los scripts, después se ejecuta, es un proceso interactivo. El desarrollo de código de pruebas es
algo bastante interativo, porque se descubre necesidades solamente quando se vai a executar o script. Então, determinado valor se pode obter de determinada forma. Por exemplo, não há nome para o objeto na página. Então, tem que se utilizar alguma heurística para obter aquele valor. Em termos práticos, só se descobre o que se tem que fazer haciendo. Esta é a verdade. Então, estes 3 itens, 4, 5, 6, eles são itens que ocorrem praticamente ao mesmo tempo. Estão descritos de maneira separada para simplificar sua exposição. Então, nós não temos tempo de explorar dentro de cada uma de estas etapas, destes passos. Os itens estão disponíveis, vão estar disponíveis em la página que Estrella vai compartilhar ao final de la exposição. E sin embargo, me gostaria de concluir com uma diapositiva donde se posiciona a integração entre o desenvolvimento das pruebas e o desenvolvimento do software. Só um momento aqui, Jesus hice um comentário. Algo que eu agregaria como ponto é o versionamento, usando algo como o Git para o desenvolvimento, deixá-lo um pouco mais claro. Esta necessidade que Jesus apontou, mi intento é atendê-la neste momento. Então, imagine que eu tenho em la parte superior, eu tenho o flujo de desenvolvimento de sistemas. Então, acá eu tenho o flujo de desenvolvimento de sistemas. Então, eu tenho diferentes ciclos de desenvolvimento e depois, quem trabalha com Scrum, estes ciclos são os sprints. E ao final de alguns sprints, eu tenho um incremento do produto, uma nova versão que se libera do produto. Então, o que passa? Neste paquete, neste incremento de produto, eu empiezo a evaluar quais são as funcionalidades, quais são as features que devem ser candidatas a componer o alcance da solução de automatização de pruebas. Então, a prueba automatizada de las features, de las funciones en específicos que se han entregado en este incremento de produto, en esta versión, ellas van a ser ejecutadas después, porque antes tengo que evaluar, esta función es estable, esta función tiene un grado de complejidad que justifica esta função, todos os itens que hemos comentado hasta el momento. Então, se proyecta, se constrói, se homologa e se actualiza uma nova versão para a solução de automatização de pruebas. Então, há sempre um retraso quando se compara o ritmo de la evolução de la solução de automatização de pruebas comparado com o desenvolvimento do software objeto de las pruebas. Entonces, esta diapositiva tem o objetivo de proveer resposta para esta pergunta que Jesus, eu e ele, antes do evento, nós
conversado, charlado, y combiné de él hacer esta pregunta. Jesús, esta diapositiva le responde el punto que destacó, que ha destacado, que usted ha destacado. ¿Desea algo más para aclarar? Exactamente. Observa que existe un componente, un ítem de configuración, que es la solución de automatización de pruebas. Acá yo tengo la entrega de un incremento del producto. Este es el software que se pretende probar por la solución de automatización de pruebas. Solo que en el tiempo, esta ejecución, ella acontece después de la homologación manual, de la aceptación manual de este ítem. Bien, entonces, para cerrar, tenemos que la automatización de pruebas funcionales es un recurso importante para pruebas de regresión, promueve la utilización de recursos humanos de una forma más eficiente. Es importante tener que less is more, menos es más. Entonces, no se desea una cobertura del 100%. Las herramientas, el HP, UFT, Selenium, Catalog, son herramientas fantásticas, son herramientas excelentes, pero no son mágicas, no son inteligencia artificial. Es importante evaluar costo-beneficio, es importante evaluar el ROI, porque si no se realiza esta evaluación, la respuesta será: automatización de pruebas es demasiado caro. Y de hecho es cuando no se realiza este tipo de cosas. Me voy a pasar muchas gracias, Diana. Vamos a considerar, por supuesto. Me voy a llamar Estrella para encerrar los trabajos y dar secuencia al web. Estrella. Muchas gracias, Carlos. Aprovechando también la oportunidad y el slide que tenemos al frente, quisiera convidarlos al próximo evento que va a ser el 18 de agosto, donde hablaremos sobre aceptación de software. Este es el link de inscripción y desde ya están todos bienvenidos. Para concluir con este seminario web, me gustaría presentar las soluciones que Fato tiene y ofrece en esta área. La automatización de pruebas sin inteligencia es costosa y la calidad viene de adentro hacia afuera. Por eso, estos son algunos de los mitos. Buscar una cobertura del 100% porque las interfaces del usuario son volátiles y esto implica ajustes constantes en los scripts de prueba automatizados. O un segundo mito donde se concentran las inversiones en scripts de pruebas automatizados externos y se desconsidera que test automatizados incluye pruebas internas. Y el tercero es creer que las pruebas automatizadas eliminan la necesidad del esfuerzo humano, donde las pruebas automatizadas tienden a no descubrir nuevos efectos. Fato ofrece servicios planificados e integrados, disponibles para componer soluciones adaptadas a sus necesidades en pruebas de software automatizadas. En estas tres áreas, arquitectura automatizada de prueba de software, donde es el primer paso, pues adecuamos su proceso de desarrollo a las pruebas automatizadas, gestión de cambios para la calidad continua del software, prueba de unidad automatizadas e integración y pruebas automatizadas no funcionales. Un segundo paso sería una prueba automatizada SQA, donde realizamos una evaluación para ver si el primer paso se está realizando de manera correcta. Realizamos garantía de la cobertura y calidad de las entregas en conformidad con arquitectura de pruebas automatizadas, principalmente de fábricas de software. Y el tercero es la preparación y ejecución y gestión de pruebas automatizadas. Ahí es donde nosotros terciarizamos el desarrollo. Se realiza un outsourcing como una fábrica de calidad
con énfasis en la planeación y ejecución de pruebas funcionales y no funcionales automatizados. Tengo a disposición la evaluación y aprovecho estos momentos para ver si podríamos cerrar ya con el último espacio de preguntas y respuestas. Carlos, Estrella, ¿estás aquí? eh, Estrella, ¿me escucha? Sí. Gostaria de pedirle, por favor, para compartir com o grupo o link do evento de ayer, porque mesmo que esteja em português a entrevista que hicimos sobre o mesmo tema, hoje com o YouTube se tem as legendas generadas automaticamente e há pessoas que hablam português. Entonces, yo pienso que este evento de hoy sea bastante complementario al evento de ayer. Bueno, Carlos, entonces, si no hay más preguntas, encerramos este webinar. Les agradecemos mucho por su participación. Los esperamos nuevamente el próximo mes. Gracias. Hasta luego.